Agradezco infinitamente, muchachos, pues, que hayan venido y que hayan, digamos, asistido a este diplomado. Entonces, sin más preámbulos, les quería comentar a los que llegaron sobre un asunto parroquial, pues un mensaje parroquial, y es que esta semana, pues, finiquitamos nuestro curso de formación. Vamos hasta el día jueves 16, vamos hasta ese día. Y como les venía diciendo a los compañeros que ya estaban, que ya habían llegado, y a los que han llegado, pues les comento que con base en las sugerencias y en las peticiones de muchos compañeros, pues dejamos las exposiciones del taller de saneamiento ambiental, del taller de diagnóstico, del estudio de casos que vamos a tratar, lo vamos a dejar para el día lunes y martes. Esos 2 días ustedes van a ser digamos, los protagonistas, como siempre lo han sido, porque pues uno de maestro no es el protagonista, sino los alumnos. Entonces ustedes o tendrían que exponer, digamos, esos 2 días, atendiendo, vuelvo y digo, las solicitudes y las peticiones de muchos compañeros, ¿no? Que por sus actividades y efectivamente por un tema de tiempo, pues es mejor, digamos, dejarlo para lunes y martes. Entonces, hasta ahí, alguna pregunta, alguna solicitud, queja, reclamo, inconformidad, con mucho gusto las escuchamos. Y antes de darles paso, eh, quisiera determinar si es factible que los municipios que tienen más participantes, en este caso, vamos a mirar un momentico acá en mi base de datos que tengo, eh, pues también para darles de una vez planteada esta posibilidad. Entonces, teniendo en cuenta que efectivamente, pues acá hay 2 municipios, una ciudad y un municipio que tienen la mayor cantidad de participantes, pues pensaría yo que deberían empezar el lunes, ya que pues como pueden darse cuenta ahí en la pantalla, Samaniego tiene 20 participantes y la ciudad de Pasto, aunque aquí me falta filtrar otra, permítame por favor antes de empezar, eh, aquí colocaron también Pasto y San Juan de Pasto, entonces, no, ya está perfecto. Entonces les venía diciendo que pues sería pertinente empezar el lunes con pues los municipios que tienen el mayor número de participantes, ¿no? Entonces sería bueno que, como aquí más o menos somos 40 personas, entonces poder, digamos, obviamente la idea es si alcanzamos, pues si no alcanzamos, entonces el martes y el martes seguiríamos con los demás compañeros. Entonces les planteo, digamos, esa posibilidad. Digamos, la verdad, no creo ver otra posibilidad porque pues la idea es el lunes y martes y el lunes pues empezar con las personas, digamos, con los municipios y ciudades, pues que tienen más participantes, ¿no? Para que así se puedan, digamos, dividir mejor el trabajo y puedan efectivamente empezar los que tienen mayor número de participantes, pienso yo, muchachos. Entonces, les dejo esa inquietud para que puedan empezar el lunes, Samaniego y Pasto. Y el martes, pues ya el resto de compañeros que ya son participantes, son 7, son 17, 20, 22, 23 aproximadamente sería el otro grupo de compañeros como les estoy aquí proyectando en la diapositiva, ¿sí? Perdón, en la base de datos. Y aquí señalo que hay un pequeño error acá. No sé por qué aparece esto aquí. Nombre y apellidos Nariño, Maui Payán. Yo incluso compartí esta base de datos para que la pudieran, digamos, actualizar.
Ayer me comentaron algunos, muy poquitos, que no estaban, que por favor incorpóreme. Entonces, digamos, pues esta es la versión, la última versión que yo tengo y pues casualmente me doy cuenta que aquí hay un error donde estoy señalando, si pueden darse cuenta. Entonces, para que por favor el participante de Maui Payán, pues coloque aquí sus nombres y apellidos, ¿no? Entonces, listo, muchachos. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia? Escuchamos, muy amables. No, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Por mi parte, todo claro y sí estoy de acuerdo que nosotros, pues, por mi parte, no hay problema para exponer el día lunes. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Jennifer también dice ninguna por el momento. Listo, muchachos. En todo caso, cualquier sugerencia, petición, con mucho gusto, estoy atento, digamos, a escuchar propuestas y bueno, y todas las que ustedes consideren pertinentes. Bueno, entonces, digamos ya terminando estos mensajes parroquiales frente a la matriz que les mostré, pues donde ahí están efectivamente consignados pues el número de participantes. Entonces, ahora sí, y para los que llegaron ahora, les comentaba que vamos a concluir con el último tema que observamos, que vimos el día jueves respecto a los sistemas de tratamiento en el sitio de origen, que son fundamentalmente los sistemas sépticos, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a hacer un pequeño recorderis para continuar con este último módulo. Exactamente. Con este último módulo, que es efectivamente lo que vimos el jueves, pero aquí voy a pasarlo muy rápidamente para darle paso a la continuación de este último tema, que son los sistemas de tratamiento en el sitio de origen. Miraremos rápidamente, bueno, ya lo observamos, pero voy a pasarlo muy rápidamente para concluir, hacer un breve repaso sobre el tanque séptico y para entrarnos en estos dos temas ya en particular. Entonces, bueno, y antes de comenzar también les venía comentando a los compañeros que estaban al inicio del día y los que han llegado, aquí, digamos, concluimos este tema como tal de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen y también los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los sistemas centralizados, o sea, las plantas de tratamiento de aguas residuales propiamente dichas. Vamos a hacer un acercamiento muy general, muy tangencial para concluir este tema y esperemos mañana y el jueves poder, digamos, atender un tema que pues, se considera, digamos, pertinente socializar, por lo menos para que ustedes tengan una noción de si los proyectos, digamos, de infraestructura, proyectos de importancia económica, proyectos de interés social, en este caso, pues nada menos y nada más que un sistema de tratamiento de manejo de vertimientos, perdón, la idea es mañana y entre jueves poder concluir un tema asociado al licenciamiento ambiental, ¿sí? De una manera muy general, ver también, digamos, poder exponer de una manera muy general también sobre qué estudios ambientales se deben incorporar para esa licencia ambiental, ¿sí? Y ojalá alcancemos entre mañana y el jueves ver, por último, la gestión de riesgo de desastres. Si de pronto pues no alcanzamos, porque pues este, como les venía diciendo, pues es un tema bastante robusto, entonces la idea es poder ya concluir entre mañana y el jueves este último tema que es la evaluación de impacto ambiental y el licenciamiento ambiental. Para entrar en materia y ojalá podamos de pronto terminar un poquitico antes porque pues obviamente deben estar ya exhaustos con
sus obligaciones y pues vamos a, digamos, a concluir, como les venía diciendo, este tema, retomando lo del jueves rápidamente sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen. Como ustedes ya perfectamente lo han sabido y lo han conocido, pues el tanque séptico es en este momento la tecnología que nos permite atender de manera expedita, de manera pronta, ¿sí? Para el manejo de los vertimientos. En este momento es una tecnología que tendrá sus ventajas, sus desventajas, sus pros, sus contras, tendrá, digamos, un costo-beneficio que el usuario finalmente lo determinará, ¿sí? Entonces, pues, es más que sabido que estos sistemas, pues, por ahora, y más en nuestra cruda realidad, pues son los sistemas que nos permiten, digamos, atender esa, eh, yo personalmente lo considero una emergencia, sinceramente, ¿sí? Y más por las pocas experiencias que he tenido, digamos, conociendo el país y conociendo algunos municipios, pues, desafortunadamente, pues eso para nadie es un secreto, que es una cruda realidad y que pues mientras no tengamos una solución de fondo, eso obviamente lo deben, digamos, realizar los entes territoriales, las administraciones locales que tienen que ponerse, digamos, a trabajar mancomunadamente con las diferentes entidades, con las universidades, con la academia, con las empresas de servicios públicos, con el sector privado, para poder, digamos, implementar este sistema. Mientras eso sucede, que lamentablemente pues llevamos un rezago, digamos, muy amplio en materia de saneamiento ambiental, pues necesitamos apelar a esta tecnología, ¿sí? Y como han podido darse cuenta en el transcurso de este curso de formación, eh, esta tecnología, digamos, que pueda que sea de pronto todavía muy rudimentaria, pues es efectiva si usted lleva los controles necesarios, si usted hace el seguimiento básico, aquí no estamos hablando pues que usted tiene que ser un erudito en este tema, no, incluso incluso digamos, las presentaciones que hemos hecho acá nos han dicho pues que no requiere de una mano de obra ultra calificada, ¿no? Hemos visto incluso en videos donde estos sistemas permiten que usted, digamos, tenga, o bueno, estos sistemas más bien, para redondear la idea, estos sistemas incluso permiten cierta versatilidad. Mire que el señor cuando construyó la trampa de grasas lo hizo con materiales, sí, muy baratos. Vamos a observar, por ejemplo, más adelante cómo son los campos de infiltración. Entonces, fíjese que es una tecnología que aparentemente puede ser muy rudimentaria, pues sí, es efectiva. Incluso, fíjese que en ese experimento de los estudiantes, mire que el agua sí tuvo una depuración y eso que están haciendo ahí, mejor dicho, un ejercicio. Entonces, mientras no tengamos todavía un sistema que abarque, digamos, una mayor cobertura, pues entonces tenemos que apelar a estos sistemas. Y lo bueno, y lo que yo también he observado y también he aprendido acá, es que estos sistemas son, vuelvo les digo, versátiles. Mire que yo puedo hacer los filtros comprando los filtros o implementando materiales como la gravilla, como la arena, como la cal para hacer un filtraje. Entonces, mientras no tengamos otro sistema más robusto y que atienda una mayor población, pues entonces estos sistemas tenemos que incorporarlos a nivel rural. Y además, para concluir aquí la idea, además, porque como se han dado cuenta, fíjese que para implementar un sistema donde abarca un número mayor de personas, se requieren efectuar, digamos, una serie de estudios mínimos, de estudios básicos que hemos visto acá, ¿no? Como algún levantamiento topográfico, algún tipo de cartografía, por lo menos para yo saber dónde está
georreferenciado el lugar donde voy a implementar, ¿sí? Y más cuando son para comunidades mucho más grandes, ¿sí? Para comunidades de 2.000 personas. Entonces, fíjese que sí solicitan, cuando es una población mayor, pues unos estudios un poquitico básicos y un poquitico más en detalle. Para estos sistemas, pues efectivamente, la persona natural o jurídica que le preste ese servicio, pues le brindará, digamos, toda, o debe brindarle toda la asesoría del caso. Si no, pues entonces nosotros mismos, y más si yo vivo en una zona rural, pues tendré que, digamos, adoptar, pues con cierta pertenencia a este tema y pues capacitarme en estos temas para yo mismo hacer la operación y el mantenimiento de este sistema. Entonces, como veíamos, efectivamente, pues el alcance, ¿sí? Que es prácticamente cuando no hay alcantarillado, pero también lo plantean ahí cuando hay alcantarillado y usted quiera, digamos, depurar las aguas residuales y pueda entregarlas con una menor carga contaminante. Y efectivamente, también, así existan algunas redes de alcantarillado, también, pues, se recomienda, eso ya es una recomendación, eh, implementar ese sistema no solamente para depurar la carga contaminante, sino como lo plantea la diapositiva, pues efectivamente reducir, retener esos sólidos sedimentables y pues obviamente todos los sólidos de gran tamaño. Entonces, fundamentalmente, pues la idea es implementar este sistema incluso cuando hayan algunas redes de alcantarillado. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi experiencia en algunos municipios de Colombia, sí tienen una red de alcantarillado, sí tienen una planta de tratamiento, pero no opera la planta y el sistema de alcantarillado pues no tiene un debido seguimiento, monitoreo, operación. Eso lo he visto. Entonces, por eso también recomiendan ese aspecto a tener en cuenta, ¿sí? Como alternativa de tratamiento, así tengamos una red de alcantarillado, porque como les digo, muchos municipios pueden tenerla, pero es una red que, digamos, o puede ser ineficiente o puede estar, digamos, de alguna manera colmatada por residuos sólidos o porque de pronto no se ha realizado un mantenimiento adecuado. Entonces, digamos, para minimizar en lo posible los impactos ambientales, pues también se recomienda. Exacto, entonces aquí pues como hemos hablado, pues no es permitido, ¿no? Arrojarlos, verter, digamos, las aguas residuales directamente a los cuerpos de agua sin un pretratamiento, por lo menos, ¿sí? Esa es la idea, pero la realidad, pues, de pronto en algunas regiones la realidad, pues, es otra, no se hace, como también en la realidad nos dicen, pues, que hay otras regiones que sí tienen el sentido de pertenencia y, digamos, llevan a cabo estos sistemas, ¿no? Hablábamos también de los tipos de diseño de los pozos sépticos que son rectangulares, pueden ser cilíndricos, de diferentes materiales. Entonces, también, digamos, tocábamos ese tema. Hablábamos de la localización, nos preguntaban también que cuál es lo mínimo de la localización. Entonces, les venía comentando, muchachos, que también tocábamos el tema de localización y que lo preguntábamos, bueno, ¿a qué distancia? No, mire que las distancias están perfectamente acotadas, digamos, a partir del RAS. 1,50 m, pues es una distancia muy cortica, ¿sí? Entonces, eso también se la dará, esas distancias, por eso dicen distancias mínimas, ¿sí? Mínimas. Y de ahí usted sí, a partir también de los factores topográficos del área en cuestión, pues me va a permitir, digamos, que la distancia sea un poco más de 1,50 o que la distancia entre árboles sea un poco mayor si encuentro árboles que de pronto están mucho antes de esos 3 metros. Entonces, no es una camisa de fuerza porque por eso dicen distancias mínimas, que también lo hablábamos, ¿sí? Las dimensiones, efectivamente, hay que observar pues esos cálculos ya cuando se vaya a implementar, que tiene que calcularse el volumen útil, ¿sí?
tiene que efectivamente tener una serie de aspectos a tener en cuenta, como el amortiguamiento de caudal y la zona de amortiguamiento en los ríos, en los cauces de los ríos. Se estipula un amortiguamiento en cada margen de más o menos unos 30 metros, ¿sí? Cuando pues efectivamente el caudal uno lo considera por lo menos visualmente mayor, aunque eso no es, digamos, un parámetro, porque pueda que visualmente el río tenga un bajo caudal, pero que en épocas de lluvia ese caudal se desborda, y lo que yo calculé cuando vi un caudal pequeño, solamente le puse 30 metros, pero resulta que no hice el cálculo cuando llueve, y ahí habrá que haber dejado más de los 30 metros de amortiguamiento en cada margen del río. Entonces, se habló también de ese tema y tener en cuenta, digamos, ese amortiguamiento. Las dimensiones, como veníamos diciendo, los cilíndricos, los rectangulares, los prismáticos, los diferentes materiales, ¿sí? No todos los materiales, como veníamos hablando, sus ventajas, sus desventajas. Entonces, digamos, ahí el proveedor o cuando ya se vaya a implementar ese sistema, pues entonces se acordará y, digamos, técnicamente se fijará cuál es como el mejor material. Se recomienda pues el material que hemos hablado, el polietileno, ¿sí? Pero pues este puede generar ahí fisuras, entonces tienen sus pros y sus contras cada material, digamos, y la dimensión, digamos, del mismo. Entonces, también hablamos de eso, ¿sí? Las unidades que debe tener efectivamente ese tanque séptico, los valores de la profundidad, mire, cuando son 6 metros cúbicos, se decantan acá por estas profundidades mínimas, que son dimensiones establecidas por el RAS. Efectivamente, aquí pues se calculaba el volumen útil, que es ya pues un cálculo ya cuando se estén haciendo pues todos los diseños. Efectivamente el proveedor, el consultor, la persona natural o jurídica que le va a prestar el servicio, pues efectivamente tendrá que tener en cuenta por lo menos este cálculo para observar las dimensiones, ¿no? Se hablaba también efectivamente de estas dimensiones, pues del número de cámaras, si estas pueden ser 3 cámaras en series. Habían otras que se hablaba sobre 2 cámaras, dependiendo, digamos, de qué material se va a utilizar. Eso ya se mirará a partir de los volúmenes útiles. Hablábamos sobre, efectivamente, conversando sobre las dimensiones, sobre los filtros. Efectivamente, fíjese ahí en la fotografía que efectivamente pues se utiliza, digamos, los filtros de grava con materiales de construcción, que son materiales que efectivamente permiten un filtraje muy óptimo, diría yo. Entrega, digamos, con una mínima carga, digamos, de sólidos suspendidos totales. Estos filtros de grava, ¿sí? Que son, digamos, en gran medida muy buenos, digamos, en gran medida. Y recomendaciones, digamos, de detalles constructivos. Entonces, eso era lo que habíamos visto el jueves, ¿sí? Y para dar continuación, efectivamente, a este tema, hablábamos precisamente sobre los sistemas en el sitio de origen, y aquí pues vamos a hablar, vamos a continuar, digamos, para ultimar ya este tema el día de hoy, y pues ya como lo viene diciendo, el día de mañana y el jueves poder, digamos, exponer un tema que es importante para los proyectos, que son las licencias ambientales y los estudios ambientales que se requieren para esas licencias. En este caso, se requeriría una licencia si se va a implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero eso ya lo veremos mañana y el jueves, muchachos. Por ahora, pues vamos a continuar acá. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún mensaje parroquial? Entonces, pues
me cuentan y si no, pues continuamos para darle trámite a este último tema del día de hoy. Gracias. Bueno, dice cuánto tienen los tanques de profundidad. Eso dependerá también del, digamos, pregunta a José, eso también depende efectivamente de cuánto, de cuál es el volumen que voy a manejar, ¿sí? Si pongo un tanque, por ejemplo, que tiene una profundidad de 2 metros, pero voy a manejar un volumen muy pequeño, podrá quedar, digamos, sobredimensionado. Eso lo determinará, digamos, como el volumen a tratar, ¿no? Como el caudal a tratar. Entonces, generalmente la profundidad, como los veíamos ahí en las diapositivas, pues son profundidades que efectivamente pueden ir, digamos, de una altura de unos 2 metros, por ejemplo. Pero esa medida sí se la dará el volumen, que en este caso, pues el caudal que se va a manejar, que es la unidad de volumen por unidad de tiempo. Ese parámetro, pues, es pertinente calcularlo para poder dimensionar, digamos, la profundidad de los tanques. Sin embargo, permítame para responderle y ampliarle la pregunta, aquí veíamos unas dimensiones. Mire la profundidad útil. Lo que yo más o menos les decía, unos 2 metros más o menos de profundidad. ¿Sí? Cuando son 6 metros cúbicos de volumen útil, ¿sí? Donde 6 metros cúbicos equivalen más o menos a unas 6 toneladas de peso, ¿no? Teniendo en cuenta pues la densidad del agua, entonces pues 6 metros cúbicos aproximadamente serían 6 toneladas en peso bruto de lo que se manejaría en peso bruto, ¿no? Para hacer un cálculo con la densidad del agua, ¿no? Entonces fíjese que acá voy a compartir de nuevo para responder aquí la pregunta también a José. Efectivamente, como les venía diciendo, dependerá también pues, de los volúmenes, ¿no? Entonces aquí vuelvo y les proyecto, miren las dimensiones de la profundidad útil, ¿sí? La profundidad, debe estar la profundidad útil, exactamente. Esto ya son, digamos, cálculos ya para hacer las dimensiones y las medidas internas y externas mínimas. Y aquí efectivamente pues están, digamos, las profundidades, ¿sí? Más o menos unos 2, entre 1, 2 y 2, dependiendo del volumen. Y aquí pues el volumen da la pauta para la profundidad. Bueno, entonces, compañeros, retomando el tema para concluir el día de hoy estos temas, hablábamos efectivamente sobre estos sistemas en el sitio de origen y pues nos adentraríamos en este punto, la operación y mantenimiento. Como les venía diciendo, pues eso es un sistema que muchos digamos, muchos usuarios, pues a partir de cómo le vaya a usted con el sistema, pues usted dará su veredicto, ¿no? Si tiene más ventajas que desventajas. Yo personalmente considero que tiene más ventajas, porque si no lo tenemos, pues entonces el impacto ambiental es un poco mayor, ¿no? Obviamente. Entonces yo diría que tiene más ventajas. Sin embargo, eso dependerá de el mantenimiento que usted le haga, del seguimiento que usted le haga, ¿sí? Eso también dependerá del monitoreo que usted haga, ¿sí? Digamos como de las revisiones más o menos periódicas que usted haga la infraestructura, que no vaya por ahí a tener algún tipo de muestras de fisuras en los componentes, o para yo, digamos, observar cómo va el mantenimiento. Entonces, esos aspectos darán la medida para yo poder establecer si efectivamente mi sistema está trabajando de manera óptima o no. Entonces, como veníamos hablando, ¿no?
eso dependerá del mantenimiento que usted le haga, del seguimiento, digamos, de la atención que usted le preste a ese sistema. No es que tiene que estar usted pues 24 horas ahí pendiente, no, porque mire que los mantenimientos, como aquí muchos han preguntado, cada cuánto, si cada 15, si cada 8 días, si diariamente, unos allá, incluso hablamos en unas diapositivas que se hacía por acá cada año. Eso dependerá del nivel, digamos, de operatividad que presente el sistema. Eso dependerá, ¿sí? Sin embargo, mire que aquí estos lodos y estas espumas acumulativas, pues deberán ser obviamente removidos, ¿no? En unos intervalos y unos periodos de tiempo. Mire que acá hablan sobre, en este caso, digamos, de los lodos, ¿sí? Que como hemos visto en anteriores oportunidades y en las diapositivas que hemos observado, pues hay unos lodos, digamos, que se decantan efectivamente y que habrá que hacer, digamos, una remoción, no de todo el lecho de los lodos, porque pues ahí están unas bacterias que trabajan efectivamente, y si yo remuevo todo el lodo, como lo veíamos en algunos videos, pues sería improcedente. Entonces, mire, intervalos de limpieza, mire, ¿sí? Cuando efectivamente, pues, estos valores de K, que ya vamos a mirar qué es ese valor, ¿sí? Que es una constante, digamos, cuando hay temperaturas menores a 10, entre 10 y 20 y mayor a 20, pues esa remoción de lodos. Y a partir de estos valores, digamos, de valores de K, pues entonces yo tendré que hacer, digamos, esa remoción, ¿no? Entonces fíjese que aquí incluso lo ponen en un intervalo de un año, ¿sí? Para estos sistemas. La operación y mantenimiento, como hemos hablado, se ampliará, se disminuirá ese mantenimiento, eso me lo dará el mismo sistema, digamos, si está demasiado colmatado, pues tengo que hacer un mantenimiento un poco más periódico, si no, pues efectivamente puedo prolongar un poco más ese mantenimiento, entonces eso dependerá de ese factor. Y pues obviamente para realizar estas remociones, pues ojalá, digamos, que más o menos uno tenga una capacitación básica para no, digamos, tener algún tipo de accidente laboral, ¿no? Muy importante ese tema. Esta remoción de lodos, como también lo hemos venido hablando a lo largo de este curso, pues no se debe, ¿no? Arrojar directamente. Ay, pero venga, Alan, hermano, yo no tengo acá el señor que viene aquí con la Vactor y me depura los lodos y me recoge las grasas. Y aquí estamos, mejor dicho, a más o menos unos 5 kilómetros del casco urbano donde no tenemos vías de acceso asequibles para que venga aquí el operador. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerda que hablamos sobre ese aspecto? ¿Qué hacer con esos lodos? ¿Qué hacer con esas grasas? Si alguien me puede recordar. Sí, señor, hablamos de eso, lo se pueden utilizar como para hacer abonos, creo yo, algo así. Esa es una buena medida, José, sí, que eso lo pueda yo volver un abono, pero resulta que para yo hacer un abono con ese material, pues yo tengo que hacer un proceso, ¿no? Antes de abonar Ok. directamente. Pero sí, es una idea, efectivamente, sí, es válido, pero teniendo en cuenta que hay que hacer primero una depuración, un tratamiento a esos lodos y a esas grasas. Entonces, si no tengo cómo hacer ese tratamiento preliminar, ¿qué se debería hacer si no tenemos el operador que llegue allá, etcétera, etcétera? Solo Se hablamos. podía enterrar, creo que estábamos hablando también. D'Angeli, sí, ¿cómo está? Sí, eso hay que abrir una fosa, efectivamente, hay que, en esa fosa, digamos, cuando se recogen las natas que hablaban por ahí en un video, las natas, las grasas, efectivamente se tiene que abrir una fosa, digamos,
Ojalá pues que esa fosa, digamos, quede un poco retirada para evitar malos olores, poder de pronto yo me remito a la realidad, digo de pronto porque, oiga, venga, si yo hago una fosa, si yo hago un hueco, hablando en términos coloquiales, si yo armo un hueco, ¿será que eso no se me va a filtrar en las aguas subterráneas? ¿Será que es que ese hueco que yo voy a armar allá, será que el suelo es demasiado permeable y de pronto se filtren esos residuos? Pues en ese caso, efectivamente, como dijo la compañera anteriormente, pues hacer el hueco, hacer el vertimiento de esas grasas, sacar todas esas natas, los lodos y encalar, ¿sí? Que también hablábamos de las clases de cal, si es cal apagada, si es cal viva, si es cal agrícola. Mire que hubo un video, y haciendo un paréntesis acá, que esto es muy importante. Mire que ahí decían la solución más, digamos, como más rápida y de mejor manejo es la fosa, verter ahí los lodos, las natas y colocar cal. Hubo un video donde decían con cal agrícola, otros decían que con cal apagada, yo decía que con cal viva, ¿sí? Que es con el calcio, con el óxido de calcio cuando es cal viva, y el hidróxido es cuando es cal apagada, o sea, cuando ya tiene contacto con el agua, ya es cal apagada. La cal viva es la sustancia pura cuando no tiene, cuando es el óxido de calcio, y el hidróxido de calcio ya viene a ser la cal apagada. Eso también, digamos, lo exponían acá en algunos videos que vimos. Entonces, efectivamente, esa es, digamos, la manera como más rápida, digamos, y como más prudente para poder llevar a cabo, digamos, ese manejo de las natas y de los lodos. Listo. Y otra de las formas, mira, hablando de los lodos, ¿sí? Pueden también hacerse unas áreas donde se acumulen esos lodos y puedan hacerse, digamos, mediante secado, ¿no? Ahí el secado, pues, sería, pues, sí o sí con los rayos lumínicos, a no ser que nosotros tengamos, pues, un sistema eléctrico y podamos hacerlo mediante un sistema térmico. Pero como tenemos que circunscribirnos en la realidad, pues en efecto, esta medida pues tendría que hacerse, digamos, con la luz solar, ¿no? Obviamente que estén aislados porque pues efectivamente, como ustedes bien saben, genera muchos olores. eh, Generalmente se desprende mucho ácido sulfídrico por la descomposición, digamos, aerobia y anaerobia, entonces efectivamente pues no es conveniente, digamos, ahí como tan cerca, ¿no? Ojalá lo más aislado posible, que se haga un perímetro, que se demarque, que se delinee esa área, cosa que allá solamente entre el operario, que no entren curiosos, que de pronto los pelados allá quieren jugar cogiendo los lodos y venga, jugamos aquí. Entonces, no, hay que hacer un perímetro de esa área y que solamente entre el operario, porque llega a entrar otra persona, tiene contacto con eso, puede presentarse alguna contingencia en términos de salud. Entonces, se recomienda que sean más bien aislados y que estén con un perímetro para que pues solamente tenga acceso, ¿sí? Y efectivamente estos lodos, mire una cosa importantísima lo que dice ahí y lo que dijo el anterior compañero, que oiga, yo lo puedo utilizar para un abono, claro que lo puedo utilizar, pero primero tengo que hacerle un tratamiento a esos lodos. No los puedo coger de una y los utilizo para mi campo agrícola. Mire lo que dice ahí, ¿sí? Entonces, eh, si usted va a utilizar ese lodo directamente en campos agrícolas, perfecto, siempre y cuando, digamos, no estén dedicados a
una actividad agrícola como tal de cultivo. Mire lo que dice ahí, o en campos agrícolas cuando estos no estén dedicados a cultivos, a ciertos cultivos, en este caso cultivos de hortalizas, de frutas o legumbres, porque como ustedes saben, hay muchas hortalizas, muchos frutos, por ejemplo, como el tomate, pues que no tiene, digamos, una capa protectora. Entonces, no es, digamos, recomendable en ese caso en particular, ¿sí? Ya una vez tratados, perfecto, pero así directamente, pues, no es, digamos, recomendable. Miramos aquí un pequeño mantenimiento de estos tanques sépticos. Vamos a proyectar, me cuentan si lo ven, si está corriendo bien el video, porque la vez pasada ahí tuvimos algunos pequeños percances. Entonces vamos a mirar a ver cómo proyectamos este video. Muchas gracias, muchachos. Vamos a ampliarlo a ver un poquitico, vamos a ampliarlo directamente acá en YouTube. Mantenimiento de los sistemas sépticos Rotoplas. Los sistemas sépticos Rotoplas son los más económicos del mercado y los más eficientes en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Pero para mantener la eficiencia del sistema, es necesario darle un mantenimiento adecuado y oportuno a cada uno de los componentes del sistema séptico. Para llevar a cabo la operación de mantenimiento, es necesario hacer inspección periódica de la trampa de grasas, del tanque séptico y del filtro anaeróbico, para determinar cuál de estos componentes del sistema séptico requiere mantenimiento. Implementos necesarios para la inspección y mantenimiento. Es necesario tener una pala o una cuchara larga construida en madera o una cuchara metálica con perforaciones, o todos estos elementos, para utilizar el que sea más cómodo de acuerdo al sitio y espacio disponible. Es necesario también tener en cuenta una vara larga y un pedazo de tela o toalla de color claro, y aproximadamente 10 kilogramos de cal agrícola, una o dos mangueras de 1 o 2 pulgadas y un balde. Si solo se dispone de una manguera de media pulgada, también funcionará, solo que será más lento el proceso. Procedimiento para el mantenimiento. Trampa de grasas. El mantenimiento de la trampa de grasas es más frecuente que el del tanque séptico y el del FAFA, y por eso debe inspeccionarse por lo menos cada mes, y se hace así. Quitamos la tapa y a simple vista se observa la capa de grasa que es necesario retirar. Esta grasa puede retirarse con una pala o cuchara de madera o metálica, extrayéndola lentamente y depositándola en un balde. Después de extraída la grasa, hasta el fondo de la trampa para retirar los sólidos que se han depositado en el fondo. Tanto las grasas como los sedimentos se depositan en el hueco hecho con anterioridad para que continúe su funcionamiento normal. Tanque séptico. Se debe retirar la tapa y esperar un momento para que se ventile. Luego, se observa si hay mucha nata o capa sobrenadante y si es así, se procede a extraerla con una pala o cuchara larga. La inspección de los lodos se hace con una vara larga a la cual se le envuelve el trapo o toalla en la punta. Se introduce la vara en el agua hasta tocar el fondo y se deja allí durante 3 o 4 minutos. Luego se extrae lentamente. La altura de los lodos queda marcada en la toalla. Si esta altura es mayor a 30 centímetros, se debe hacer mantenimiento, el cual consiste en extraer con la cuchara larga y lentamente desde el fondo una parte del lodo hasta dejar una capa de 5 a 10 centímetros, que sirve para seguir funcionando adecuadamente. Estos lodos son bacterias que se alimentan de la materia orgánica que llega al sistema
y puede ser necesario dejar un poco en el tanque. Después, se coloca la tapa en el tanque séptico para que siga su funcionamiento normal. Filtro anaeróbico. La inspección del filtro anaeróbico se hace desde el tanque séptico, pues cuando el filtro se empieza a colmatar o taponar y no fluye el agua normalmente, entonces esta se represa en el tanque subiendo el nivel del agua. O sea, que si el nivel del agua en el tanque séptico es más alto de lo normal, es porque el filtro anaeróbico requiere mantenimiento para destaponarlo. Para el mantenimiento se hace lo siguiente. Retiramos el tapón registro que se encuentra encima de la T. Llenamos la manguera con agua limpia y la persona que está tapando la salida del agua se ubica en un punto más bajo que el filtro anaeróbico. La persona que sostiene la parte alta de la manguera introduce la punta de la T en el filtro hasta el fondo. Después, la persona de abajo deja fluir el agua y así logramos el efecto sifón para que el agua del filtro salga. El agua fluente del filtro puede utilizarse como riego si no hay fuentes cercanas que puedan contaminarse, o pueden disponerse en el hueco con los lodos, grasas y natas. A medida que fluye el agua del filtro, puede adicionarse agua limpia sobre el lecho filtrante para ayudar a arrastrar las bacterias que se encuentran pegadas de las piedras. Cuando esté vacío el filtro, hacemos la siguiente operación. Disolvemos puñados de cal en un balde con agua y la echamos sobre el lecho filtrante. Repetimos esta operación hasta disolver los 10 kilos de cal. Acabamos de llenar el filtro con agua limpia y dejamos reposar por 24 horas. Al día siguiente, repetimos la operación de extraer el agua del filtro con la manguera, ayudando con un chorro de agua a arrastrar las bacterias muertas que se desprendieron de las piedras. Finalmente, llenamos el tanque con agua limpia, colocamos el tapón sobre la T y ponemos el sistema en operación nuevamente. Bueno, compañeros, fíjese que yo creo que he visto unos 10 videos y aún así, mire que a veces uno ahí se le olvida en el momento y cuando vuelve a ver los videos se acuerda, ay, mire, cada cuánto es que hay que hacer mantenimiento, pues con la vara yo mido y si aparecen los 30 centímetros, ya es tiempo de hacerlo, ¿sí? Mire, ese desagüe que hicieron, digamos, para que lo estaban vertiendo ahí directamente, fíjese que el que estaba comentando el video dice, lo pueden hacer siempre y cuando no hayan fuentes hídricas cercanas o para regar, digamos, la vegetación. O directamente esas aguas, si vieron que salieron esas aguas oscuras, a la trinchera o al hueco donde se llevan las natas, las grasas, los lodos y también el agua. Y fíjese también que le esparcieron cal, ¿no? Entonces, uno ha visto aquí como 10.000 videos y sin embargo, fíjese que tiene ahí su procedimiento, ¿no? Mire cómo limpiaron el sistema de filtraje. Entonces, definitivamente, por más que uno vea videos, hombre, mire que a veces uno como que, ay, ¿cuándo es que tengo que hacer ese mantenimiento? No, pues mire, ahí me dieron la respuesta con los lodos, dejar un lecho para que obviamente las bacterias sigan trabajando. Entonces, compañeros, gracias. Vamos a hacer un pequeño break y continuamos con el desarrollo del tema, si les parece, 7:50, si les parece, para terminar un poquitico antes, digamos, este tema, ya que lo habíamos hablado el jueves, pero digamos que esta es la continuación para cerrar acá. Muchísimas gracias, compañeros. Ya volvemos.
Bueno, compañeros, buenas noches de nuevo y vamos a terminar, digamos, este tema de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen y aquí les proyecto esta última diapositiva de lo que veníamos hablando en la primera hora y que preguntaban sobre la profundidad. Aquí, mire, se las muestro, vea, 1,80, o sea que más o menos, como les decía, entre unos 2 metros más o menos de profundidad para cualquier volumen de dimensionamiento. Entonces, fíjese que pues, a pesar de que aquí establecen unos parámetros con el volumen, pues acá, digamos, 1,80 es lo aconsejable para cualquier volumen de dimensionamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, hablábamos efectivamente hace un momento sobre este sistema de lodos, ¿sí? Veíamos efectivamente este video que pues es mucho mejor y ahora vamos a ver unos últimos videos porque pues definitivamente las cosas gráficas digamos como que son un poco más digeribles que lo teórico, ¿no? Entonces por eso considero digamos pertinente proyectar estos videos porque de esta manera pues uno como que aterriza un poquito más los conceptos y de pronto visualmente la ayuda visual definitivamente considero que afianza un poco más, digamos, los conceptos, ¿no? Bueno, aquí pasamos a un tema de estos sistemas que es el post-tratamiento, ¿sí? Y hablamos también acá sobre los campos de infiltración, ¿sí? Entonces, si se quiere implementar un campo de infiltración, ¿qué de las variables que hay que tener en cuenta? ¿Cuál sería una de las variables principales a tener en cuenta si se quiere implementar un campo de infiltración? ¿Cuál sería, digamos, una de las variables que ya la habíamos hablado en otras sesiones para tener en cuenta al momento de yo implementar un sistema de infiltración? ¿Quién me recuerda qué variable hay que tener en cuenta? ¿Sí? De las varias que hay, una en especial. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Si me recuerdan, por Profe, favor. aquí Adrián Mora. No sé, creo que era una de las principales, era el distanciamiento a los afluentes más cercanos. ¿Qué distancia hay? Creo que esa es una Eso de las es, principales. sí, señor, correcto, sí. Esa es una de las variables, claro, que quede a una distancia aguas abajo, digamos. Efectivamente, esa es una. Pero hay una variable, digamos, yo diría que en especial, ¿sí? Aparte de la que usted dice muy bien, Adrián, ¿qué otra, por ejemplo, se les ocurre o se acuerdan? Una en especial. Hay varias, ¿no? Pero hay una para si yo voy a implementar un campo de infiltración. Si alguien me recuerda, una en especial. Profe, ¿es A el ver, punto de descarga? Cuéntanos, Lucía. ¿El punto de descarga? Bueno, esas otras sí, el punto de descarga, pero hay una en especial para yo implementar ese sistema de infiltración. Hay varias, ¿no? Pero hay una. ¿Quién me recuerda a esa variable? Aparte de la que tú dijiste y la que dijo también otro compañero. la densidad del suelo. Eh, Más o menos, digamos, no tanto la densidad, sino las características físicas del suelo. Esa sí está muy bien, La claro. permeabilidad, profe. Exactamente, esa es una característica física, la permeabilidad, efectivamente. Y hay un detalle que hay que tener en cuenta en ese campo de infiltración. ¿Qué habría que hacer en ese campo? Una La variable. georreferenciación. Bueno, también es una buena variable, pero hay una en particular, si se acuerdan. Hay una, de las que han dicho, todas son obviamente válidas. Hay una en especial que más o menos le da como la medida. Aparte de las características físicas, hay una en particular, si alguien de pronto recuerda.
Las coordenadas geográficas. Bueno, sí, la georreferenciación, sí, efectivamente ya lo habían nombrado, claro, debe quedar aguas abajo, digamos, pero hay una en particular para yo determinar si efectivamente ese campo que yo voy a destinar para la infiltración, ¿qué debo hacer para determinar si efectivamente ese campo de infiltración es conveniente o no? Hay una de las que han dicho, muy válidas, hay una. La gestión de riesgo, profe. También, esa es otra de la gestión de riesgo, efectivamente, que no vaya a quedar cerca de los cuerpos de agua, efectivamente. Pero hay un parámetro que me da una medida más o menos viable. De las que han dicho, excelente, hay una. Bueno, se la recuerdo. Hay que mirar, ¿sí?, la tasa de infiltración de ese suelo. No solamente las características, sino la tasa de infiltración. Eso lo hablamos en algunas sesiones, porque esa me va a dar a mí, digamos, una pauta válida, ¿no? Si ese campo de infiltración, si, digamos, el estudio de infiltración me arroja que ese suelo, digamos, por las características, no es digamos, idóneo, pues entonces tendré que llevar a cabo unas medidas de, por ejemplo, de acondicionar los suelos. Si los suelos son demasiado limosos, por ejemplo, que no permiten la infiltración. Entonces, digamos, ese estudio de infiltración, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, como la rata de infiltración de ese suelo? Es una de las medidas importantísimas a evaluar, digamos, aparte de todas las que ustedes han planteado. Fíjese que ahí en la fotografía lo muestran, digamos, como aguas abajo, ¿no? Aguas abajo, digamos, del sistema, ¿no? Más o menos es como la medida, ¿no?, de ese campo de infiltración. Como les venía diciendo, mire, como dice la figura, aguas abajo, debe ubicarse en suelos cuyas características obviamente permitan esa infiltración y que de pronto pues no vayan y que ese análisis de infiltración pues también me va a dar la medida si efectivamente pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, fíjese que esa es otra de las variables. Evitarse, digamos, la proximidad de árboles, ¿no? Si hay muchos árboles, pues tratar de evitar la proximidad, ¿no? Entonces, esa es otra de las variables. Y aquí ya, digamos, plantean unas dimensiones, ¿no? Entre 10 y 60 milímetros, digamos, con un lecho que tenga roca, que tenga, digamos, otro tipo de materiales para que puedan, digamos, filtrar la carga contaminante. Aquí hablan, digamos, ya de un aspecto netamente técnico, pues no vamos a entrar en detalles, es simplemente unas dimensiones que también es otra de las variables que hay que tener, ¿no? La pendiente tiene que ser, digamos, entre el 0,3 y 0,5% para que efectivamente esa filtración pueda caer por gravedad. Entonces se le coloca una pendiente, digamos, para que pueda, digamos, para que pueda la carga contaminante pueda deslizarse, digamos, por gravedad. Y pues un ancho en el fondo, ¿no?, que es más o menos 0,75 metros, casi un metro. Deben efectivamente dentro de las actividades de operación y mantenimiento, ¿sí?, pues efectivamente se opera en condiciones aerobias porque pues es un campo que está abierto, entonces obviamente opera en condiciones aerobias. Debe, digamos, proveerse de unas teas o tubos de ventilación para que efectivamente pues primero que todo los gases puedan, digamos, evacuarse y para prevenir, digamos, también el contacto con algún tipo de vector. Y efectivamente, como les venía diciendo,
cuando los sistemas de filtrado, digamos, son de manera intermitente, ya lo vamos a ver, pues efectivamente por gravedad, ¿no? Como pueden darse cuenta, digamos, ahí en el diagrama, ¿no? Entonces, miren que ahí efectivamente debe requerir una muy buena ventilación, efectivamente. Se recomienda también sembrar algún tipo de gramínea que pueda, digamos, ayudar a la absorción del efluente en este caso, ¿sí? Y algunos sifones o cámaras, digamos, para que pueda distribuirse bien el agua residual en el tanque o en el sistema de infiltración, ¿no? Estos filtros intermitentes, sí, ahí digamos, la, la definición como tal la puse, es cuando hay intermitencia del agua residual, fundamentalmente, ¿sí? Y estos, efectivamente, estos sistemas se hacen a través de la incorporación de un lecho que efectivamente, como hemos venido hablando, pues debe tener grava o gravilla y debe tener, digamos, unas camas como la gravilla, la arena, incluso la cal, para que pueda, digamos, filtrar mucho mejor las aguas residuales. Esta localización, como ya lo veníamos hablando, ¿sí? Deben colocarse aguas abajo, ¿sí? Y aguas arriba en el proceso, digamos, de la desinfección, si se requiere, ¿no? Aquí, fundamentalmente, es aguas abajo, ¿sí? Y obviamente se recomienda, digamos, usarlos, estos sistemas, cuando hay una baja cobertura vegetal, ¿no? Y cuando las tasas, como le venía diciendo aquí al auditorio, pues las tasas de percolación que sean efectivamente rápidas, ¿no? Que se percole, que tenga esa característica física del suelo que permite, digamos, percolar toda esta carga contaminante. Efectivamente, debe, digamos, hacerse como un loteo, efectivamente, como les venía diciendo. Ojalá que esté demarcado ese sistema. Obviamente, aislarse de las casas, ¿sí? Para que pues eviten olores y más porque es un sistema que va a quedar abierto y que funciona de manera aerobia. Entonces, es importante, digamos, tener un espacio idóneo para la localización, ¿no? Vamos a mirar otro video sobre los humedales artificiales, ¿no? Que esa es una forma también de infiltrar o de filtración de estas aguas residuales. Entonces, permítame, por favor, miremos este video de este humedal que encontré, me pareció muy interesante. Vamos a ampliarlo acá y... Cyber Home Center ya está aquí. Descubre y ahorra hasta 50% en muebles, escritorios, sillas.
La descarga de aguas residuales no tratadas es una de las principales causas del deterioro ambiental y de impacto a la salud que afecta la calidad de vida de miles de personas en México, tanto en áreas urbanas como en comunidades rurales. Actualmente se dispone de dos alternativas para tratar aguas residuales: los sistemas electromecánicos convencionales. Hago un paréntesis acá, muchachos, para que se den cuenta, se observaron los residuos sólidos, ¿no? Que, digamos que están ahí cercanos al sistema, ¿no? Como pueden darse cuenta. En la medida de las posibilidades, pues efectivamente se recomienda que pues no coexistan, por decirlo así, esa clase de residuos. Si esa clase de residuos están presentes, digamos, colindando con el humedal artificial, pues la idea es recogerlos, evacuar, hacer un sistema de limpieza preliminar, porque efectivamente pueden presentarse inconvenientes, ¿no? Como están viendo en el video. Quería hacer esa precisión. Y si no estoy mal, voy a volverlo a proyectar. Fíjese que hay unos animales, ¿no? Hay animales domésticos ahí, entonces ahí puede existir una cosa que se llama contaminación cruzada, ¿sí? Por vectores, por animales domésticos, que en lo posible no deberían estar cercanos a estos sistemas, ¿no? Y por último, como pueden darse cuenta, fíjese que este humedal artificial es de dimensiones grandes, ¿no? Entonces, pues en mi unidad unifamiliar, pues no requeriría como tal de un humedal para el manejo de los lodos, para el manejo de las grasas, porque pues yo haría, digamos, una fosa o una zanja y como hemos venido ya aquí expuesto, pues con encalado, pues efectivamente se puede subsanar ese problema. Acá pues ya, como pueden darse cuenta, pues es un sistema mucho más grande y es obviamente donde se van a manejar mucho más volúmenes y por tanto pues una mayor población, ¿no? Eso quería, digamos, hacer esa pequeña precisión. La descarga de aguas residuales no tratadas es una de las principales causas del deterioro ambiental y de impacto a la salud que afecta la calidad de vida de miles de personas en México, tanto en áreas urbanas como en comunidades rurales. Actualmente se dispone de dos alternativas para tratar aguas residuales: los sistemas electromecánicos convencionales y los denominados humedales de tratamiento. Los electromecánicos tienen costos de energía eléctrica aproximadamente del 80% de sus gastos de operación. Los humedales de tratamiento, al utilizar la energía del sol como fuente natural, son más económicos y altamente recomendables en zonas rurales donde no se dispone de energía eléctrica. Un humedal de tratamiento es un sistema con el que se eliminan o reducen los contaminantes del agua residual. Funciona de manera similar a los humedales naturales, pero incluyen aspectos de ingeniería y labores de operación y mantenimiento que los hacen altamente eficientes. Los humedales de tratamiento pueden remover materia orgánica, nitrógeno y fósforo, por lo que el agua así tratada previene la eutroficación, es decir, el aumento excesivo de nutrientes causantes de la proliferación de patógenos, de que el agua se torne parda y surjan malos olores. Hay diferentes tipos de humedales de tratamiento: flujo superficial con plantas flotantes, flujo subterráneo vertical,
que resisten altas cargas de contaminantes, y flujo subsuperficial horizontal. En estos dos últimos puede sembrarse carrizo, tule, papiro u otras especies vegetales. Para complementar el tratamiento conviene incluir lagunas de maduración, en las que se desinfecta el agua de manera natural. La materia orgánica se transforma en gases no malolientes, microorganismos y en plantas. Hago aquí un paréntesis, muchachos, porque fíjese que la topografía ayuda, ¿no? A estos sistemas, ¿no? Implementarlos. Mire que la topografía ayuda. En topografías, digamos, más escarpadas, más accidentadas, como las que hemos visto, pues es un poco más difícil, ¿no? Mire que aquí es mucho más fácil de acuerdo a la topografía. Entonces, otro detalle ahí a observar. Los humedales artificiales consisten de estanques poco profundos. Se impermeabilizan para evitar fugas o infiltraciones y se construyen con poca pendiente para facilitar el flujo del agua. Se rellenan con grava, la que funciona como medio filtrante de residuos sólidos, medio de soporte para las especies vegetales que ahí se siembran. Se instalan tuberías de distribución y recolección del agua, misma que pasa mejorando su calidad conforme avanza el tratamiento. Las plantas utilizan la energía solar para la fotosíntesis, en la que se produce el oxígeno que va hacia sus raíces para su respiración, y que además es utilizado por diversos microorganismos, quienes se alimentan de la carga orgánica que contiene el agua y producen los minerales que necesitan las plantas para su desarrollo. De esta manera natural se efectúa la purificación del agua. Los humedales de tratamiento son de bajo costo. Cuando son bien diseñados y operados, no producen malos olores, son sencillos de operar y de fácil mantenimiento. Se incorporan con la estética del paisaje, protegen la vida silvestre, mitigan el cambio climático y funcionan en climas fríos y en cálidos. Las plantas, una vez podadas, se utilizan como subproducto aprovechables en la agricultura, como materia prima de artesanías y para producción de flores de ornato. El agua tratada cumple con los límites normativos para utilizarse en riego, acuacultura y para ser descargada en ríos, lagos y en el océano. Cada tipo de reuso requiere un diseño.
Los humedales pueden utilizarse a nivel familiar, en comunidades, o bien para ciudades y áreas con disponibilidad de terreno. Dos aspectos críticos para la instalación de los humedales de tratamiento son la aceptación social y la disponibilidad de terreno, por lo que es recomendable desarrollar estrategias de información y participación social para promover el consenso y la aceptación social. Se le pone arcilla abajo antes de poner este plástico que le llamamos geomembrana y también le ponemos... El sistema de tratamiento que aquí se muestra se construyó para tratar el agua residual generada en la localidad de Acamixtla, Tasco Guerrero, para un caudal de 3 litros por segundo. Se diseñó para proteger la calidad del agua del río San Juan, a donde es vertida el agua tratada. El humedal está integrado por los siguientes componentes. Un pretratamiento consiste de rejillas para eliminar la basura y un desarenador para eliminar arenas y pequeñas piedras. Un biodigestor en donde se reducen considerablemente los materiales orgánicos. 2 módulos en paralelo constituidos de un humedal de lodos que recibe los sólidos del fondo del biodigestor. Es de flujo subsuperficial vertical y está sembrado con carrizo. De volver a la acción. Aprovecha esta oportunidad para aprender algo nuevo, mejorar tus habilidades o impulsar. Un humedal de flujo superficial que recibe el agua clarificada del biodigestor. Está sembrado con lirio acuático. Posteriormente se mezclan los efluentes de los 2 humedales anteriores y fluye el agua hacia un tercer humedal, que es de flujo subsuperficial horizontal y está sembrado con papiro. Le sigue una laguna de maduración y un cuarto humedal para el pulimento o reducción de los biosólidos provenientes de la laguna. Es de flujo subsuperficial horizontal y está sembrado con carrizo. Las actividades rutinarias de operación y mantenimiento consisten de limpieza de rejillas y del desarenador, vaciado de un pequeño volumen de los lodos existentes en el biodigestor, extracción de natas, poda de la vegetación, dentro y fuera del humedal, y limpieza de estructuras de control de caudal. Con base en la evaluación del sistema, se tiene que cumplir con los límites establecidos en la norma para fines de protección de la vida acuática, así como para el riego de cultivos y de áreas verdes.
Como beneficio se tiene que es tratada parte del agua residual generada en Acamixtla. Se protege el medio ambiente y la vida acuática del río San Juan. Se reducen los malos olores existentes en la descarga del agua sin tratamiento y mejora la calidad de vida y el bienestar de las familias. Otros beneficios son la generación de empleos, durante y después de su construcción. Constituye un buen ejemplo para fomentar la nueva cultura del agua, tanto entre los escolares de todos los niveles como en la población interesada en esta tecnología natural. Con este tipo de alternativas ecotecnológicas, se contribuye a la preservación y mejora de los recursos hídricos e hidráulicos, y al cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Bueno, compañeros, ¿qué les pareció esta tecnología? Miren que muy interesante, ¿no? Como explicaba ahí el narrador, efectivamente, pues los costos son sustancialmente diferentes a un sistema central de tratamiento, ¿no? Mire que aparentemente, y como todo en la vida, muchachos, y como les venía diciendo, sí, aparentemente puede ser un poco complejo, porque mire que hay que incorporar una serie de especies vegetales aptas, digamos, para el manejo de estas aguas residuales. Aquí, pues, en materia, digamos, local, habría que mirar qué especies nativas serían las más idóneas para este humedal. Allá, digamos, plantean esta vegetación. Aquí yo he visto en humedales naturales, no en artificiales, he visto mucho el junco, que se parece mucho aquí a esta en fotografía que observo, que se parece mucho aquí donde tengo el cursor. Entonces, efectivamente, hay que mirar también qué clase de especies vegetales deben ser idóneas para la incorporación de este humedal artificial. Bueno, entonces, muchachos, para ir profe, qué terminando, pena. digamos, sí, cuéntenos. Adrián. Bien. Adrián, hola Adrián, cuéntanos. Sí, profe, ¿cómo está? Profe, para mencionar algo, no sé si esté mal, pero en algún momento de mi vida académica en la universidad logré ver de manera muy superficial esta cuestión de los humedales artificiales. Y si no estoy mal, este es un tipo de bioremediación, ¿verdad? Muy interesante el concepto que usted plantea. Más o menos parecido a la bioremediación. Lo que pasa es que ahí en la bioremediación ya se incorpora, digamos, lo que se llama la biotecnología. Pero sí, efectivamente, es una forma de bioremediar, digamos, el ecosistema, en este caso, pues un sistema artificial. Entonces, sí, efectivamente, podría llamarse una bioremediación, ¿no? Que a partir de organismos, de microorganismos y de la vegetación, ¿sí? De manera biológica, yo puedo, digamos, me parece que es válido remediar de alguna manera
efectivamente la carga contaminante. Entonces, sí podríamos decir que es un sistema más o menos de bioremediación. Ok, profe, sí, porque en su momento también tuve la oportunidad de estudiar, como le digo, de manera muy superficial este tipo de sistemas, donde se veía pues que acá en Pasto, por acá en la región, se había implementado algo similar con el carrizo y allí en esos sistemas también observé lo que acá le llamamos buchón de agua. No, perdón, Ajá. no sé si es el mismo lirio de agua, entonces creo que por acá sí podrían funcionar muy bien ese tipo de sistemas también. Muchas Sí, gracias. digamos, sí, señor, con mucho gusto, Adrián. Fíjese que aquí también en Bogotá, yo observando los humedales pero naturales, se componen de ese, allá lo llaman carrizo, creería que aquí debe haber alguna especie de la familia, digamos, del carrizo. Aquí se le llama junco, que es más o menos parecido a esa planta acuática larga, que tiene como una espiral. Entonces, sí, efectivamente, con ese tipo de plantas y el buchón generalmente crece, en este caso, pues vuelvo y digo, en los humedales naturales que yo he visto acá en Bogotá, se ve mucho la presencia del buchón, ¿sí? Pero esa planta crece debido a la eutroficación, como hablaba ahí el narrador, que es cuando hay demasiada carga de nitrógeno, de fósforo, y ese es como el sustrato para que ese buchón crezca y por tanto, digamos, tape el espejo de agua y reduzca el oxígeno disuelto. Entonces, en ese caso acá, como lo he visto, generalmente retiran ese buchón porque efectivamente es un indicador de la presencia de compuestos nitrogenados, compuestos fosforados, porque pues ese es el, digamos, ese es el sustrato, el nutriente que requieren ese tipo de plantas invasoras y que hace que tape todo el espejo de agua y baje ostensiblemente el oxígeno disuelto. Entonces, sí, efectivamente lo he visto acá en humedales, digamos, naturales. Entonces, muy pertinente su apreciación, Adrián. Gracias. Bueno, entonces, para concluir, muchachos, fíjese que esta localización, como venimos hablando, pues aguas abajo, aquí sí hay que hacer unas evaluaciones, digamos, básicas, que es las características de los suelos, definitivamente, ¿sí? Y antes de continuar, fíjese que en el video mostraron que la profundidad no es muy, o sea, no es muy profunda, por decirlo así, valga la redundancia, ¿sí? No es muy, es casi que superficial, digamos, para que efectivamente no se percolen esas aguas a las aguas subterráneas. Entonces, digamos que haciendo ese paréntesis, aquí ya sí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos básicos, como las características físicas, por ejemplo, del suelo, si hay, digamos, digamos, establecer la localización de cuerpos de agua, ríos, riachuelos, etcétera, ¿sí? Hay que mirar definitivamente los aspectos topográficos, la topografía, mire que es importante, porque pues acá, digamos, la topografía es un poco más, digamos, más plana, entonces se puede, digamos, hacer se pueden hacer, digamos, esos sistemas, ¿no? En espacios geográficos donde la topografía es muy accidentada, efectivamente, pues, digamos, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, indudablemente, los aspectos, pues, topográficos hay que tenerlos en cuenta. Y aquí recojo un comentario muy, muy interesante de Jennifer, que dice que efectivamente por su experiencia generalmente los suelos franco-arcillosos o arenosos, digamos, al parecer son como los más aptos para estos procesos de infiltración. Esos suelos, cuando hablamos de franco-arcillosos, arenosos, efectivamente, pues es el análisis físico, químico, digamos, que debe tener el suelo y con esa caracterización,
pues entonces se tomará la decisión efectivamente si estos suelos son idóneos o no para el manejo de las aguas residuales por medio de estos humedales artificiales. Entonces aquí pues muy pertinentemente Jennifer nos comenta ese aspecto, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Como veníamos diciendo, pues la localización geográfica, mire que ustedes ahí lo planteaban en los campos de infiltración, digamos. Hay que delimitar, efectivamente, hay que alinderar, ¿no? Porque pues obviamente habrá predios contiguos, predios más o menos equidistantes a mi espacio o a mi sistema de humedales artificiales, hay que tener, digamos, en cuenta esos aspectos, porque como hablábamos, pues como hablaba ahí el narrador, hay que socializarle, ¿no? A la comunidad, ¿no? Esos problemas o los conflictos socioambientales que se puedan presentar, hay que socializárselos a la sociedad, a la comunidad. Me parece que es obviamente pertinente. Y obviamente mirar, pues efectivamente, la vegetación que digamos, está ahí en mi zona geográfica donde quiera yo implementar este humedal artificial. Fíjese que ahí estos humedales, digamos, son como para comunidades un poco más grandes, ¿no? Como pudieron darse cuenta, ¿no? Entonces, pues para sistemas, digamos, más unipersonales, pues la fosa o la zanja para el manejo de los lodos y de las grasas. Aquí más o menos hay como una especie de diseño. En el video se ve mucho mejor. Las cosas gráficas definitivamente son mejores que ver, digamos, imágenes simplemente. Los videos, digamos, le profundizan la operación de estos sistemas. Aquí simplemente como lo que vimos en el video, pues efectivamente esto es un sistema de diseño para un humedal artificial, ¿no? Entonces, fíjese que ahí de flujo subsuperficial, que es, digamos, una cota un poquitico por debajo de la superficie, a eso se refiere, y pues efectivamente tiene estas características o se compone de estas partes, ¿no? Que efectivamente pues está el medio de infiltración, qué vegetación voy a implementar, el nivel, digamos, de recurso hídrico, ¿sí? Las zonas para colección, digamos, o de recolección de esta carga orgánica, el tanque, que aquí habla pues, sobre un tanque de alimentación, pero pues digamos es fundamentalmente, como lo vieron en el video, un afluente y un efluente donde se hace una excavación a muy poca profundidad, donde se incorporan una serie de materiales como la gravilla, como la membrana, esa membrana que ustedes vieron, la geomembrana, efectivamente, para impedir, digamos, la infiltración a las aguas subterráneas. Y acá, digamos, el diseñador pues deberá tener en cuenta cómo es esa conductividad hidráulica, si fluye adecuadamente estas aguas, digamos, que están siendo depuradas, ¿sí? La granulometría, que es, digamos, el material fino, el material rocoso fino, y efectivamente otra serie de parámetros. Pero digamos que así, de manera general, es, digamos, lo que se compone un humedal artificial, como lo pudieron darse cuenta, ¿no? Listo. Aquí, por ejemplo, otras recomendaciones que plantean es que la superficie del humedal se cubra con vegetación, efectivamente, ¿sí? Hay que también hacer labores de mantenimiento, como lo hacían ahí los operarios, de recoger, digamos, parte de esa vegetación acuática para que pueda, digamos, realizarse de manera adecuada los procesos de fotosíntesis, y si de pronto no hay un espejo de agua, digamos, despejado, digamos, claro, pues entonces las plantas acuáticas que
se proliferan producto de la eutroficación, como lo nombraba en el video, pues es pertinente hacer ese mantenimiento, ¿no? Para que no se agote el oxígeno disuelto. Y efectivamente, como lo hablaban aquí en el video y aquí pues se corrobora, pues la radiación solar definitivamente pues es una fuente energética que reduce ostensiblemente los costos, ¿no? Además que tiene unos impactos positivos, ¿no? Fíjese que no solamente le genera una estética a la zona de influencia, ¿sí? Sino que también efectivamente se pueden generar procesos de, digamos, como de incorporación de una vida silvestre que a lo mejor antes no existía y que efectivamente este ecosistema, aunque es un ecosistema artificial, puede también traer especies silvestres, ¿no? Y efectivamente nativas. Entonces, es, digamos, un sistema, como lo plantearon en el video, me parece que es un sistema óptimo, muy adecuado, y aparte eso brinda unos impactos ambientales positivos, ¿no? O lo que vamos de pronto a hablar ya mañana y el jueves sobre la evaluación de impacto ambiental, porque los impactos ambientales pues no solamente son negativos, ¿no? Uno siempre pues, uno siempre habla es de lo negativo, ¿no? Pero de lo positivo pues no. Y estos sistemas pues tienen muchos impactos positivos. Entonces, eso les quería, digamos, comentar. Bueno. Aquí tenemos unos videos, efectivamente. Aquí es como la construcción del humedal, como pueden darse cuenta en la fotografía. Entonces, si me permiten, vamos a mirar este. Es que el otro creo que es bastante larguito. Entonces, primero miremos este y finiquitamos el día de hoy este módulo de sistemas de tratamiento de agua residual. Vamos a mirar un video que este sí es cortico y es un poco más gráfico. ¿Cómo más o menos funciona? Que es un video un poquito más gráfico. Entonces, miremoslo por favor. Gracias. Las tecnologías alternativas para humedales artificiales pueden ser consideradas como un ecosistema en el que los principales actores son la vegetación o macrofitas. Esto es muy importante porque contribuye a la oxigenación del sustrato, por lo tanto a la eliminación de los nutrientes, y sobre la parte subterránea también se desarrolla la comunidad microbiana. El tezontle y el carbón sirven de soporte a la vegetación, permitiendo la fijación de la población microbiana, lo cual es muy importante porque va a permitirnos en la mayoría de los procesos la degradación y eliminación de los contaminantes presentes en el agua. El agua a tratar es el agua que circula a través de los materiales pétreos y de las raíces de la vegetación. Los procesos que se encuentran involucrados para la degradación y eliminación de los principales contaminantes presentes en el agua tratada mediante el empleo de humedales artificiales son eliminación de sólidos en suspensión mediante procesos de sedimentación, floculación y filtración. Eliminación de materia orgánica mediante los microorganismos presentes en el humedal, principalmente bacterias que utilizan esta materia orgánica como sustrato. A lo largo del humedal existen zonas de presencia y ausencia de oxígeno molecular, por lo que la acción de las bacterias influye sobre la materia orgánica y tiene lugar tanto a través de procesos biológicos aeróbicos así como de anaeróbicos. Eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, principalmente mediante mecanismos de nitrificación, desnitrificación y precipitación. Eliminación de microorganismos patógenos mediante la absorción, filtración o depredación.
Bueno, compañeros, este era otro video así muy, digamos, muy didáctico para darnos cuenta, digamos, cómo más o menos es como la función básica, digamos, de un sistema de humedales. Entonces, muchachos, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud para, digamos, concluir este módulo y pues agradeciéndoles mucho la comparecencia y su participación, muchachos. Profe, una preguntita. Cuéntenos. Profe, verá, quería saber, por ejemplo, al realizar una empresa o una fábrica, empresa creo, de producción de café tipo exportación en cafés especiales, si la hacen si se la hace, por ejemplo, en un lugar cercano al pueblo, esa también tendría que documentar todos o sea, tendría que entregar para la certificación tendría que anexar toda la documentación de lo que habíamos hablado en este diplomado, porque ellos, por ejemplo, dentro del proceso del café, cuando se muele el café, bota una baba y esa se fermenta hasta el otro día. El otro día la lavan el café y es todo el agua con la que lavan el café cae a las quebradas, a los afluentes hídricos. Entonces, ahí, ¿qué recomendaciones se podrían tener como para que no haya un impacto negativo ante el medio ambiente? Bueno, gracias, Lucía. Muy pertinente tu pregunta. Vamos a ver si entendimos. Ese proceso del café, efectivamente, todo proceso industrial debe sí o sí tener un sistema de depuración de aguas residuales, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que tú explicas como una especie de baba, ¿sí? Yo lo que trato de entender es como si esa baba, si entiendo, y me corriges por favor, es como una especie como de grasa, como de nata. ¿Sí es más o menos algo parecido? Sí, cuando tú te Sí, refieres profe. bueno. No, en Sí, ese profe, y caso. esa nata, o sea, verá, el café, bueno, el café tiene dentro del coponcito, o sea, de la cáscara, tiene un líquido, ¿sí? Cuando se lo muele, eso pues al moler el café, se le echa agua, pero entonces cae en unos tanques. Y esos tanques hace que se fermente el café y al otro día se lava. Cuando se va a coger el café, eso calienta. El café se calienta. Entonces ya da otro color la pepa del café y se hace el proceso de lavado del café. Pero entonces utilizan las aguas de riego, más que todo en las partes de las veredas. La mayoría de la gente tiene ¿qué es? Sus máquinas y la forma de esos tanques para lo de la despulpación, la despulpadora y para lo de lavado del café. Pero todas esas aguas caen a los vertimientos de aguas, o sea, a las quebradas. Y hay lugares donde no hay tanto, o sea, no hay, como le digo, una tubería, no hay nada de eso. Hacen como unas zanjas con pala hacia en la tierra y eso cuando uno pasa huele horrible y eso encima se ve amarillo y huele horrible. Claro, bueno. Entonces, Ajá. ajá, Sí, entonces acá hay unos señores que piensan poner una fábrica una fábrica de, ¿qué es? Para tener cafés especiales. Entonces, entiendo que para eso pues tienen que tener todos los requerimientos de saneamiento ambiental. Es correcto, es correcto. Como te venía diciendo, toda industria, así sea microindustria, microempresa, donde yo genere procesos de manufactura, sí o sí necesito implementar un sistema de tratamiento de aguas. Y lo básico, como lo que hemos visto, entonces tenemos que tener un pretratamiento que es eliminar por medio de rejillas, ¿sí? Todos los sólidos, todos los residuos sólidos de gran volumen, tendrá que pasar por un sistema de trampa de grasas, en este caso
Aquí alguien me dice, D'Angeli dice, son las aguas mieles. Entonces no sé si se refiere a esas aguas mieles, a esa baba que tú dices, que yo la asimilo como si fueran grasas. Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, en ese caso, como lo que hemos visto, y más para una empresa manufacturera, o sea, sí o sí, tiene que tener un sistema de aguas residuales, no hay sea que lo puedan multar y lo puedan cerrar, ¿no? Obviamente que pues la realidad es que pues si las autoridades son diligentes, pues lo más, digamos, como lo más sensato es que pues obviamente la empresa no puede operar. Si no hace un diseño, si no contrata una persona natural o jurídica que le haga un diseño de cómo depurar esas aguas, pues corre riesgo de que lo sancionen. Entonces, sí o sí, hay que, digamos, implementar ese sistema. Incluso me atrevería a decir, antes de la operación, yo tengo que hacer primero ese tipo de estudios y análisis, ¿no? Porque pues efectivamente, como tú lo cuentas, pues claro, los vertimientos van directamente a los cuerpos hídricos y aquí lo principal, antes digamos de hacerlo todo de manera técnica, sí implementar esos sistemas de tratamiento, recogimiento de lodos y obviamente recogimiento, digamos, o una trampa, por decirlo así, de grasas, porque básicamente lo que entiendo es eso, pues una trampa de grasas para que obviamente me puedan retener esas grasas y así, de manera inmediata, antes de implementar un sistema ya mucho más tecnificado, hacer como veníamos discutiendo, unas zanjas, unos huecos, orificios y poder verter ahí, digamos, esos residuos e encalar y que queden, digamos, a una distancia prudente del área de producción para efectivamente evitar esos malos olores como tú lo has dicho. Entonces, por ahora, implementar de manera así como transitoria un sistema de un pretratamiento de los sólidos y de las grasas y esas grasas llevarlas a una fosa o a una zanja y hacer, digamos, el debido tratamiento que hemos venido aquí hablando. Adrián, cuéntanos. Profe. Sí, cuéntanos. Ay, qué pena. Cuéntanos, Qué pena, cuéntanos. le quitó el espacio. Pero no, Cuéntanos. profe, bueno, esto entró en cuanto a las grasas. Y en cuanto a los sólidos, por ejemplo, la pulpa del café, o sea, la cáscara del café, eso pues de todas maneras en algunas partes las utilizan como para fermentar y para hacer abonos. En otras ocasiones pues también cogen y hacen huecos, o sea, hacen huecos y la echan hacia al huecos y tapan. Entonces, pero también saben tener o sabe dar malos olores. Y otra cosa es que todas las vertientes de aquí de Consacá, todas las aguas, todas las quebradas, todo eso, los afluentes van y desembocan en el río Guaitara, todos. O sea que el río Guaitara es como la cuenca donde llegan todos Los los residuos, los afluentes, sí, porque acá Ajá. pasa, por ejemplo, el río, el Azufral. La quebrada de Agua Dulce desemboca el agua en el río Azufral. Todas las quebradas y los otros afluentes van y bajan directamente al Guaitara. Correcto. A ver, cuando me dices de los residuos sólidos, de lo de la pulpa del café que lo hace, digamos, de esa manera que tú comentas, pues en ese efecto, eh, para, para eliminar esos olores, pues de una manera transitoria y lo más rápido es aplicar la cal. La cal es una sustancia altamente alcalina, tiene un pH de más de 9 de iones de hidrógeno. Entonces, digamos que ese sustrato lo que hace es precisamente neutralizar esos olores. Eso es lo mejor que uno podría hacer transitoriamente, mientras efectivamente se hace la evaluación ya de manera técnica y se implementa un sistema que ese sistema cobije, si entiendo bien y me corriges, cobije, digamos, a otros usuarios, ¿no? Porque como tú dices que todos los Claro. ríos llegan allá a la cuenca, pues al río Guaitara, entonces habrá que mirar, pues, que ese sistema llegue a esos usuarios, no solamente a ese usuario en particular, sino a todos, porque lo que entiendo es que todos los ríos llegan allá y desembocan.
y Sí, habrá profe. más usuarios. Entonces, por ahora, Acá ya obviamente, por ahora encalar ese tipo de residuos. Ahora, si lo utilizan también como abono, me parece que es otra alternativa. Si yo no tengo cómo aprovecharlos, entonces hago la zanja, arrojo los residuos y encalo, ¿sí? Y ya. si, y Profe, si, perdón, y si lo hago como un sustrato para convertirlo en un abono, pues habrá que hacer un tratamiento de ese residuo para que se convierta en un abono, claro. Cuéntanos. profe, otra pregunta. ¿Y la cal también sirve para lo del zancudo? Porque aquí en mi casa y al ladito muelen café, ¿no? Pero eso dejan esa cáscara amontonada y eso se llena de un zancudero y eso viera cómo se llena de zancudo. Claro, claro, claro. El mejor sustrato es la cal, porque eso Ya, ya. neutraliza el pH. Ahí en ese caso ese residuo tiene un pH muy ácido. Cuando yo le vierto la cal con un pH altísimo, de más de 9, de 10 iones de hidrógeno, con una sustancia ácida que tiene entre 2 y 3, pues obviamente se me va a neutralizar y eso me va a permitir que no se me proliferen los vectores, en este caso los zancudos, los moscos. Entonces, lo mejor, digamos, de manera preliminar, encalar. Si no tengo, digamos, cómo aprovecharlo. Si yo tengo cómo aprovecharlo, pues entonces hacemos un tratamiento de esos residuos, ¿sí? Y efectivamente, entonces yo lo utilizaría para abono, ¿sí? Están esas dos formas. Okay. Gracias, profe. Con mucho gusto. Cuéntanos, Adrián, antes de dar la palabra a Adrián, aquí nos comenta D'Angeli, existen diversas formas de tratar las aguas mieles. Mire, aquí hay un video que nos compartió muy amablemente D'Angeli. Voy a abrirlo un momentico para que, pues, sí me parece chévere verlo. Entonces, ya le doy la palabra a Adrián. Era para comentar un momentico esto. Listo, ahora sí cuéntanos, Adrián. No, profe, es algo cortico, solo para hacer una aclaración respecto a lo del humedal. No es biorremediación, sino que es algo más específico, es fitorremediación, profe. Qué pena, yo metí ese término ahí. Pero es fitorremediación, pues es más específico. Obviamente hace parte de la biorremediación, pero es más específico y es fitorremediación lo que realizan las plantas. ¿Vale, profe? Gracias. Sí, claro. Efectivamente, fito, pues sí, viene efectivamente de las plantas. Claro, la planta es la que hace, digamos, a través de la fotosíntesis, como explicaba ahí en el video, pues hace que la fotosíntesis genere, digamos, nutrientes a este tipo de bacterias y puedan, digamos, concluir la labor. Entonces, sí, claro, tiene toda la razón ahí por la aclaración. Muchas gracias. Aquí nos cuenta José que el popó seco de caballo y de la vaca sirve para controlar diversos olores. Vea ese dato que nos bota aquí José. Interesante, ¿no? No conocía que la excreta del caballo y de la vaca puede controlar olores. Sería chéverísimo que algún día estos días que nos quedan, que José nos cuente ahí, si tiene algún video, si tiene alguna, no sé, algún soporte que nos diga si eso sirve o no, pues entonces lo podríamos utilizar. Entonces eso ahí le recomendaría a José que nos cuente de pronto en un momentico mañana o pasado mañana cómo es ese proceso. Me causa interés. Jennifer dice, bueno, aquí seguramente creo que le complementa, quizá a José, me corrige Jennifer, dice, pero cuando la mezcla con paja y melaza. Bueno, esa es otra, sí, me causó curiosidad lo de la excreta del caballo y de la vaca, que eso es una excreta que yo la puedo compostar y la utilizo para las labores agrícolas. Eso sí está, digamos, más que verificado. Pero aquí Jennifer dice, pero cuando se mezcla con paja o melaza, eso podría también ser cierto porque pues la vaca, porque la excreta bovina, porcina, pues no la puedo
verter de una vez al cultivo, tengo que primero hacer un tratamiento, ¿no? de esa excreta, aunque esa excreta es la óptima para el compostaje, para la agricultura, cosa que no pasa con la excreta humana o la excreta de los animales domésticos, los perros, los gatos. Esta excreta sí, de los bovinos sí, porque pues la nutrición de un animal, como una vaca, como un caballo, pues es muy diferente a la alimentación de un humano, de un animal doméstico como un gato, un perro. Entonces, esa excreta efectivamente sirve perfectamente, pero debe tener, digamos, un tratamiento preliminar, ¿no? Y ahí sí ya incorporar. O mezclarlo con paja y melaza, como dice Jennifer. Entonces, muy interesante esos aportes, compañeros. Muchísimas gracias. Pues sería interesante, ¿no? Si pueden, muchachos, si puede Jennifer o si puede José mañana o el jueves, en un ratico, venga, yo les muestro ahí cómo se hace ese proceso, cómo es. Sería buenísimo, ¿no? Si pueden, muchachos, gracias. Aquí me dice también Jennifer, dice, en Caquetá lo usan así en algunos pueblos donde manejan abonos orgánicos. Perfecto. Muy interesante en los comentarios, muchachos. Entonces, muchachos, no siendo más, pues les agradezco mucho, muy gentiles por su tiempo, por su paciencia y por todos esos aportes que de verdad que uno aprende mucho, sinceramente. Entonces, les agradezco mucho y mañana entonces charlaremos y hablaremos ahí a ver cómo les ha ido con el taller, digamos, ahí para que nos cuenten ahí brevemente mañana qué dificultades han tenido, cómo les ha ido más o menos en esa labor. Listo, muchachos, entonces, muy gentiles, muy amables y que descansen. Muchísimas gracias, profe. Hasta mañana a todos. Que tengan una feliz noche. Gracias, feliz noche.